quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como en la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parece de esos ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en sus manos un dardo de oro largo, y al final del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar esos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone ese grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo en algo. Y aún alto, es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto, andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí es la mayor gloria de cuanto hay en todo lo criado. Esto tenía algunas veces, cuando me vinieron esos arrobamientos tan grandes que ni siquiera estando entre gentes los podía resistir, sino que con harta pena mía se comenzaron a publicar. Antes, en comenzando esta pena de la que ahora hablo, parece arrebata el Señor el alma y la pone en éxtasis, y así no hay lugar a tener pena ni de padecer, porque luego viene el gozar. Sea bendito por siempre, que tantas mercedes hace a quien tan mal responde a tan grandes beneficios. Me llamo Andrés de las Roelas, aunque todos me conocen como el padre Roelas. Nací en Córdoba, la ciudad del arcángel San Rafael, a quien Dios me ha dado la oportunidad de conocer muy bien. No sé por qué eligió a este pobre sacerdote como heraldo del mismísimo San Rafael, pero recibir estas revelaciones cambiaron mi vida por completo. Por aquellos años asolaba la ciudad una gran peste. Los cordobeses morían en gran número y yo redoblaba mis oraciones para que nuestro Señor detuviese aquella epidemia. Entonces comenzaron las apariciones. La primera vez me asusté mucho. Incluso llegué a creer que podría tratarse de engaños de mis sentidos o del mismísimo demonio. Yo estaba gravemente enfermo cuando oí una voz que me dijo: sal al campo y sanarás. Obedecí, y saliendo de la ciudad por la puerta de Plasencia, me encontré por el arroyo del Camello con 5 caballeros, a los que identifiqué erróneamente con cortesanos o caballeros genoveses. Ellos me indicaron que el sepulcro encontrado unos años antes en la Basílica de San Pedro Apóstol contenía huesos de santos mártires, a los que se les debía venerar. Me advirtieron que asolarían la ciudad grandes enfermedades
y que mediante estas reliquias podríamos quedar libres de la enfermedad. Sané milagrosamente, pero aún así dudé de si mi visión era o no fruto de la fiebre. Es cierto que, hacía muchos años, en 1278, el arcángel San Rafael se le apareció al mercedario Fray Simón de Sousa, en el mismo lugar donde hoy se levanta el Palacio de la Merced. Comprendí muy bien cómo debió sentirse. La confusión, incredulidad, las sospechas de los demás. Siempre he sido una persona muy racional. No terminaba de convencerme. Consulté a mis superiores. Quería asegurarme de que lo que me estaba ocurriendo no eran imaginaciones mías. Al poco tiempo descubrí que eran una gracia que había recibido. El arcángel San Rafael se me apareció hasta en 4 ocasiones para revelarme que él salvaría la ciudad de la epidemia. Siempre se aparecía en mi casa, como una figura espectral, a medianoche, tras el rezo de maitines. Cuando visité al provisor de la Compañía de Jesús, me ordenó que si se cometía una 5ª aparición, le preguntase a aquel ser de luz quién era. Y así fue. En la madrugada del 7 de mayo de 1578, el arcángel se apareció y me dijo: yo te juro, por Jesucristo crucificado, que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad. Al poco tiempo, dejaron de morir personas en Córdoba a causa de la epidemia. El custodio de Córdoba cumplió su promesa. La devoción por los mártires y sus favores con Córdoba se prodigaron desde entonces. Tuvieron que pasar 25 años para que las revelaciones que me hizo el arcángel pudiesen ser leídas. Desde aquel entonces se creó un oratorio en la casa donde yo había vivido y donde hablé con él. Pero la devoción por el arcángel creció tanto que mediante las donaciones de los cordobeses, en 1610, se iniciaron unas obras para levantar una iglesia dedicada a su culto, que pronto se quedó pequeña y tuvieron que ampliar con más obras. Es la que hoy conocemos como la Iglesia del Juramento. Y así surgió el culto a San Rafael, nombrado Custodio Eterno de Córdoba, al que muchos cordobeses consideran el arcángel que vela por el destino de su ciudad. En su honor, se erigieron numerosos triunfos por múltiples calles y plazas de su ciudad. Todavía hoy, el nombre de Rafael, que significa medicina de Dios, es muy popular en esta tierra. ¿Qué cordobés no tiene entre sus amigos y familiares a un Rafael o a una Rafaela? Me llamo Antonio. Nací en Lisboa el 15 de agosto de 1195, aunque todos me conocen como San Antonio de Padua, porque allí fallecí el 13 de junio de 1231. Fui predicador y teólogo, pero sobre todo sacerdote de la orden franciscana. Fueron muy generosos al ponerme el apodo de doctor evangélico. Yo lo único que hacía era predicar sermones de puro agradecimiento a cuanto Dios realizó en mi vida, sin hacer yo nada para merecerlo. Es cierto que acudían multitudes a escucharme, no por mis pobres palabras, sino por la fuerza de la palabra de Dios y la sabiduría de la Iglesia, a la que siempre he pretendido ser fiel. He disfrutado del honor inmerecido de ser el segundo santo más rápidamente canonizado, después de San Pedro Mártir de Verona. Ojalá me pareciera él solo un poco. Nací en una casa de buena posición, en el barrio de la Alfama, destruida por completo en el terremoto que arrasó Lisboa en 1755. Mis padres me bautizaron como Fernando, pero al ingresar en la orden de los frailes menores, lo cambié por Antonio. Me eduqué en la escuela catedralicia local y, contradiciendo los deseos de mi familia, ingresé en la abadía agustiniana de San Vicente. Aquellos monjes eran famosos por su dedicación a los estudios, y con ellos conocí en profundidad no solo las Sagradas Escrituras,
sino también la teología de Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval. A los clásicos latinos, como Ovidio y el cordobés Séneca. Continué mis estudios en el monasterio agustineno de Santa Cruz, en Coimbra. Mi proyecto era continuar con mis estudios cuando sucedió algo que transformó mi vida para siempre. 3 sacerdotes franciscanos y 2 hermanos legos fueron asesinados en Marruecos. Sus reliquias llegaron a Coimbra. Al venerarlas, supe que mi corazón pertenecía a la orden franciscana. Fue entonces cuando adopté mi nombre en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita donde residía. Partí a Marruecos, pero una grave enfermedad me hizo retornar. Gracias a una tempestad que desvió mi barco a Sicilia, tuve noticias del capítulo general convocado en Asís y pude escuchar en persona a San Francisco de Asís. Poco después, él me encargó enseñar y predicar teología a sus frailes, a pesar de mi dignidad. De allí pasaría a Francia, Polonia y Padua. La misión de anunciar el Evangelio me convirtió en viajero. No sé por qué el Papa Gregorio IX me cogió cariño y me llamaba el Arca del Testamento. Poco después, Pío XII me nombró doctor de la Iglesia. No comprendo tanto honor, porque mis palabras solían ser duras y desafiantes ante los vicios sociales de mi tiempo, en especial la avaricia y la usura, enemigas del Evangelio. Es cierto que el Señor me permitió ser testigo y artífice de muchos milagros, como cuando me visitó el niño Jesús, cuando la mula se arrodilló ante la Eucaristía, o nos respetó la tormenta, y muchas otras muestras del poder de Dios. Para que no me envaneciera, el Señor quiso que aquellos años estuvieran aquejados por continuas enfermedades. Pero no podía detener mi misión. Acudían tantas personas a verme que tuve que abandonar las iglesias para predicar al aire libre. Escuchaba confesiones hasta la puesta del sol, a menudo en ayunas. Después de la Pascua de 1231, enfermé de dropesía. El Señor tenía otros planes para mí. Me retiré a Campo San Peiro con otros 2 frailes para descansar y orar. Allí viví en una celda construida con mis manos bajo las ramas de un nogal. De vuelta a Padua, me visitó la muerte cuando solo tenía 35 años. Me sorprende que me reconozcan como un casamentero. Las muchachas solteras me rezan para encontrar un buen novio. E incluso me piden que les ayude a encontrar cosas que han perdido. No creo ser experto en nada de esto, pero siempre escucho las oraciones que me dirigen. Mi nombre es Simón Pedro. Yo fui un pobre pescador judío nacido en Bethsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret, donde mi hermano Andrés y yo pescábamos día y noche para alimentar a nuestras familias. Mi padre, Jonás, nos enseñó el oficio desde que éramos niños. Con el paso del tiempo me establecí con mi mujer y mis hijos en Cafarnaúm, donde mi suegra nos acogió en su casa. Jamás olvidaré aquel encuentro que cambió mi vida para siempre. Estábamos echando las redes al mar mi hermano Andrés y yo cuando Jesús, que paseaba por la ribera del mar de Galilea, se paró ante nosotros, nos miró fijamente a los ojos y nos dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. No sé muy bien por qué, pero dejamos las redes en el suelo y le seguimos, comenzando así nuestra andadura. Había algo en su persona, en su mirada, que impresionaba. Era una autoridad que provenía del cielo. Tan seguro estaba de mí que incluso me cambió el nombre. Recuerdo bien sus palabras. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. En aquel momento, sin saberlo, comenzaba una aventura que llegaría a convertirme en príncipe de los apóstoles y primer papa. Después se fueron incorporando otros discípulos, mis amigos.
cuántos acontecimientos íbamos a vivir juntos. Fuimos testigos de sus palabras, de sus milagros, y también de su pasión y muerte. Yo creía que sería capaz de seguirlo hasta el final, pero él ya me advirtió: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y lo negué ante una simple criada. A pesar de ser uno de sus amigos más íntimos, de ser testigo de su transfiguración, de ver cómo resucitaba a la hija de Jairo, a pesar de ser el primero que lo reconoció como el Mesías, a la hora de la verdad me aterroricé. Fui un cobarde. Nunca merecí ser su amigo, ni que me llamara bienaventurado, ni que me diera autoridad entre los demás discípulos. Solamente a mí me dirigió aquellas palabras en la última cena: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, pero tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo me confiaba la tarea de fortalecer y apoyar a mis hermanos, sabiendo que le iba a fallar? Aún recuerdo como si fuera ayer, cuando se me acercó, me miró con esa mirada suya que penetraba hasta el corazón y me dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando las mujeres nos dijeron que Jesús había resucitado, no las creímos. Sin embargo, Él también se me apareció a mí, y fue entonces cuando tuve la certeza de que verdaderamente había convivido con el Hijo de Dios y que había vuelto de la muerte para rescatarnos. Cuando se nos apareció de nuevo en el lago de Tiberíades, se volvió hacia mí y me hizo reafirmar 3 veces mi amor por Él, repitiéndome: Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Con el poder de su Espíritu Santo, yo, que había demostrado mi cobardía, recibiría el don de hacer milagros como mi maestro y un celo apostólico que me llevaría a dedicar mi vida al anuncio del Evangelio de Cristo. Fui fiel hasta el martirio, aunque no me encontré digno de ser crucificado como Él, y pedí que me colocaran cabeza abajo. Quien piense que esto es un triste final, no cree en la resurrección, ni entiende el bien tan grande que recibí, conociendo personalmente a Jesucristo, Hijo de Dios Todopoderoso. Maestro mío, dime que te abrace. Ya que eres mi hijo, te acunaré con mis cantinelas. Soy tu madre, pero te honraré. Señor mío, te he llevado en mi vientre, pero tú eres más antiguo que yo. Te he engendrado, pero tú me sostienes en pie. Mi mente está turbada por el temor. Concédeme valor para admirarte. No sé cómo estás tan callado cuando sé que en ti retumban los truenos. Has nacido como un pequeño, pero eres fuerte como un gigante. Eres el admirable, tal como te llamó Isaías cuando profetizó sobre ti. He aquí que todo tú estás conmigo y aún así estás totalmente escondido en tu Padre. Las alturas del cielo te llaman bendito. Y sin embargo, mi seno no ha sido suficientemente pequeño para mí. Tu casa está en mí y en los cielos. Te alabaré con los cielos. Las criaturas celestiales me miran con admiración y me llaman bendita. Que el cielo me sostenga con su abrazo, porque yo he sido más honrada que él. El cielo, en efecto, no ha sido tu madre, pero tú lo hiciste tu trono. Bendito sea tu trono, Señor mío.
Bendito seas por haberme elegido con tu madre. Tú sostienes a la tierra, y la tierra te sostiene a ti. Cuán más venerable es la madre del rey que su trono. Bendito seas, oh hijo mío. Gloria a ti, oh rico, porque tú te has hecho hijo de una pobre. Fue la divina providencia la que me condujo hasta allí. Durante la exposición de Jesús ante Pilatos, no había dejado de gritar con todas mis fuerzas que lo liberasen. Pero nadie me escuchaba. Una muchedumbre pedía su crucifixión. Estaba tan frustrada que lo único que quería era esconderme. Tampoco hubiese servido de mucho mi testimonio. ¿Quién da crédito a las palabras de una mujer judía? Pero decidí seguirle, estar cerca de él en todo momento, acompañarle en el camino del Calvario. La cruz era tan pesada y él estaba tan herido y tan frágil que lo único que se me ocurrió para ayudarle fue ofrecerle un lienzo limpio donde secarse. Ni me imaginaba el regalo que me llevaría. Su rostro impreso en sangre y sudor. Lo custodiaría para siempre. ¿Cómo alguien podía odiar tanto a mi querido Jesús? A él, que se dedicaba a derrochar amor con todos, también con quien no lo merecíamos. Aún recuerdo nuestro primer encuentro, cuando estaba atrapada entre mis pecados y mis demonios, cuando todos me despreciaban. Pero él no le importó. Se acercó a mí con esa mirada que se me clavó en el alma. A las mujeres jamás nadie nos había tratado como él. Predicaba que éramos iguales en dignidad que los hombres. Sus palabras y su manera de vivir, con los ojos clavados en Dios Padre, cambiaron mi vida por completo. Me hicieron una mujer nueva. Incluso en el momento de la tortura, se abrazaba la cruz de un modo sin quejas ni lamentos, perdonando a sus verdugos. Como una oveja que ve cómo llevan a su corderito al matadero, yo seguía a mi hijo consumida de dolor y le decía: ¿dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? ¡Háblame! Te lo ruego, no pases sin hablarme. ¡Ay, hijo mío! ¡Dios mío! Nunca hubiera creído que llegaría a verte en este estado. Nunca hubiera imaginado que llegarían a tal punto de odio y de furor, apresándote contra toda justicia. Ay, quisiera comprender. Ay de mí,
posible que te claven en una cruz? Hijo mío, Dios mío. Y tú me decías, ¿por qué lloras, madre mía? ¿Acaso no deberías sufrir? ¿Acaso no debo morir? Entonces, ¿cómo podrías salvar a Adán? ¿Cómo podrías ver a Eva volver a la vida? ¡Ay, hijo mío! Dios